La palabra origen proviene del término latino origo. Se refiere al comienzo, al inicio de algo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo inició La Voz de la Esperanza Panamá? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es una estación AM? ¿Has pensado en los desafíos que tiene la radio? Todo esto lo veremos a continuación, en el origen de una esperanza. Nosotros usábamos la radio solamente con un programa que era La Voz de la Esperanza. La emisora RPC Radio era la que nos daba el servicio y una vez por semana transmitíamos ese programa. Pero por razones que no voy a explicar en este momento, la emisora nos mandó una comunicación de que se suspendía la transmisión de La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza era el programa insignia de la Iglesia Adventista en Panamá. A través de ella teníamos muchos amigos, ganábamos muchos adeptos, porque era un programa extraordinario. Se entregaban cursos por correspondencia. Puedo recordar el curso Tesoro de Vida, extraordinario curso de las doctrinas de la Iglesia Adventista. Pero se nos cerró. Cuando ese episodio se dio en la historia aquí en Panamá, nuestros administradores y la iglesia quedó con un vacío. No tenemos emisora. No estamos usando este canal que cada día era más útil a la comunidad. Entonces se comenzó a estar el anhelo de tener una emisora. Y ya yo iba a una distancia como de un kilómetro caminando, empiezo a escuchar a los heraldos del rey. Y yo decía, qué linda la familia de aquí, que todos tienen los cassettes de los heraldos del rey. Pero yo cuando me imaginé que era una emisora. Bueno, yo di mis 2 vueltas como siempre, caminé mis 5 kilómetros. Y yo regresé, me cambié de ropa y me fui a desayunar. Y como un cuarto para las 8 ya yo estaba en el salón. Entonces les dije, miren, antes de que tengamos la oración para iniciar el curso, yo les quiero decir que esta mañana cuando caminé me ocurrió algo bien bonito. Escuché los heraldos del rey y me dice uno de ellos, profesores, que aquí hay una emisora. ¿Cómo? ¿Y es adventista? Sí, profesora, la emisora es adventista. Embolaté a la gente de San Miguelito. Hicimos de una vez oración. Que San Miguelito se reunía todos los domingos, de 6 a 8 de la mañana. Todas las reuniones todas las oraciones eran para la emisora. Y hablé con el presidente de los adventistas aquí, que era Flavio Villarreal. Entonces Flavio llamó a De Gracia, al pastor De Gracia, que estaba en Costa Rica. La 1560 tiene una historia que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, una historia de milagros, milagros, milagros y milagros.
Era la voluntad de Dios que hubiera una emisora en Panamá y posteriormente muchas emisoras en Panamá. Pero todo comenzó con la 1560. La historia nos dice que los administrativos de la Asociación Panameña de aquel tiempo, el pastor Israel William, estuvieron motivados e interesados en conseguir una estación de radio para Panamá, siendo que otras organizaciones religiosas tenían emisoras. Y esa inquietud que Dios puso en su corazón fue dando resultados a su tiempo, progresivamente. Yo llegué a la Asociación Panameña como tesorero en 1990 y estuve ahí hasta el 2000. Por lo tanto, estuve como 11 años trabajando en la Asociación Panameña. En ese periodo trabajé con 3 presidentes. El primer año fue con el pastor Williams, 8 años con el pastor Flavio Villarreal y 2 años con el pastor José de Gracia. Fue en la administración del pastor Flavio Villarreal que la Hermandad de Panamá, en una reunión que tuvimos allá en la iglesia de Carrasquilla, dio un mandato a la administración de que era tiempo de que en Panamá la iglesia adventista tuviera una emisora. Así que el pastor Villarreal tomó ese mandato y empezó el proceso de cómo adquirir una emisora adventista. No fue algo fácil, fue algo difícil, porque teníamos que comunicarnos con el gobierno que tiene controlado los medios. Por lo tanto, tuvimos varios años luchando, caminando, yendo de lugar en lugar, consiguiendo asesoramiento de cómo pudiéramos adquirir una frecuencia para la hermandad en Panamá. Pasaron muchos años, casi 4 años luchando, pero el pastor Villarreal tuvo esa perseverancia y esa dedicación, y también con asesoramiento para que finalmente pudiéramos conseguir la frecuencia AM 1560. Queríamos conseguir una frecuencia modulada, FM, pero no fue posible. Todo estaba controlado por el gobierno y lo único que nos ofrecieron en ese entonces fue la 1560 AM. Así que con mucha oración y consulta con la junta directiva de la asociación, decidimos adquirir la frecuencia 1560 AM para que la Hermandad de Panamá tuviera en su inicio una emisora adventista. La radio acá en Panamá tuvo una historia larga. Cuando llegué acá a la asociación, para inicio a mediados, por ahí la primera parte de los 90, la radio pues no existía, un proyecto abandonado que retomamos junto con el pastor Samuel Olivares. Comenzamos a desarrollarlo y pues te digo que no fue fácil por la parte económica. Tuvimos que hacer varios estudios y proyectos, y luego con el apoyo del pastor José de Gracia, que fue el que nos ayudó en una forma, diría, muy fuerte a conseguir el dinero para comprar equipo. Así que para poner a funcionar la 1560 había que hacer una inversión grande y la Asociación Panameña no tenía recursos para ponerla a funcionar. Así que el pastor Flavio y el hermano Marlon Moody estaban preocupados con eso también, de ponerla a funcionar. Los hermanos de la Asociación Panameña, interesados en tener una emisora transmitiendo el Evangelio, estaban recordándole siempre a los administradores que debíamos tener una emisora, y eso pone cierta presión
para ponerla a funcionar. Pero sacaron cuenta y para ponerla a funcionar necesitaban mucho dinero que la asociación no tenía en ese momento. En una reunión en Costa Rica, algunos pastores y los administradores de la Asociación Panameña me abordaron y expresaron allá en la reunión del interés de conseguir poner a funcionar la 1560 y que para eso necesitaban bastante dinero que no tenían. Cuando los hermanos de Panamá me veían, me hablaban del interés que había de la iglesia de tener una emisora predicando el evangelio aquí en nuestro país. Y como panameño me sentía tocado por eso, aunque yo trabajaba en la Unión Adventista de Costa Rica, en la Unión Centroamericana, como departamental, pues siendo panameño me sentía tocado con todo lo que tiene que ver con Panamá. Hablé con el pastor Flavio Villarreal y con el hermano Marlon Moody y le pregunté que aproximadamente cuánto sería el dinero que necesitarían para poner a funcionar la 1560 AM en nuestro país. Ellos me hablaron alrededor de $60,000, más o menos. Les dije a ellos en ese momento que orásemos, que en ese momento debíamos iniciar un proyecto de oración para que Dios respondiera. ¿Cómo podríamos poner a funcionar la 1560? Y comenzamos a orar. Para ello nosotros tuvimos que presentar un proyecto, hacerlo escrito. Él venía de Costa Rica, lo recogió, se lo llevó a Brasil y cuando vino nos dijo, mira, aquí tienen el dinero, porque él no trabajaba en la Asociación Panameña, él trabajaba en la Unión Centroamericana en Costa Rica y pasó por aquí de paso, lo recogió, lo llevó y trajo el dinero. Yo hablé con un amigo que tengo en Brasil, donde trabajé por 15 años. Ese amigo es apasionado por radio, le encanta colaborar, ayudar a proyectos de radio. Y ese amigo lo había conocido en Brasil y había estado apoyando a las emisoras Nuevo Tiempo desde sus inicios en Brasil. Y también ese amigo apoyó el trabajo del barco médico misionero donde yo trabajaba con mi esposa en el Amazonas. Así que al tener contacto con mi amigo, me dijo que él venía para Miami y que le gustaría verme en Miami. Y yo feliz, contento, gozoso acepté esa invitación porque podría salir de esa entrevista algo bueno para Panamá. Y nuevamente agradezco a mi gran amigo el doctor Milton Afonso por esa ayuda. Y cuando nos encontramos en Miami, en las oficinas de la División Interamericana, él me preguntó del proyecto, yo le informé que teníamos una frecuencia, que la íbamos a perder por no ponerla a funcionar, porque el gobierno había dado plazo para ponerla a funcionar y que teníamos ese deseo de ponerla a funcionar la radio aquí en Panamá, que no había ninguna radio adventista en toda el área centroamericana. Y él fue tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó su corazón. Metió su mano al bolsillo de su saco y me puso un cheque en blanco frente a mí para que yo lo llenara. Él me dijo, el primer número debe ser un 1 de ese cheque. Y le fui aumentando ceros. Ya iban 100, después $1,000, después $10,000. Y ahí me paré
y el amigo me preguntó si estaba satisfecho con eso. Yo le dije, bueno, necesitamos más que esto para poner a funcionar la emisora en Panamá. Y entonces mi amigo se sonrió y después me dijo, bueno, sígale aumentando ceros. Y yo seguía aumentándole ceros. Cuando vi, había una cantidad de $100,000 en el cheque. Entonces, cuando el pastor ya, Flavio me dice que ya habían contratado al muchacho, que ya tenían los 100,000 y que ya iban a comprar la radio, me zumbo para el Ministerio de Gobierno. Pero yo sin decirle nada a la obra, me zumbo, porque yo trabajaba en el Ministerio de Planificación y yo conocía a todos los técnicos. Y fui allá donde la técnica. Le digo, ve, los adventistas van a comprar una radio. ¿Qué tengo que hacer para inscribir la radio en el Ministerio de Comercio? Dice, desde que ya le instalan, que ya antes de que empiece operaciones, la inscribimos. Pero sí comenzamos con un transmisor de 10 kilovatios, una pequeña junta directiva que se formó para iniciar, que estaba Rosario Tello, el pastor Atencio, el doctor Córdoba. Estoy recordando que el primer director oficial de esa emisora fue el señor Celestino Díaz. Creo que es muy conocido por muchos ahí en Panamá. Y también el subdirector era el pastor Samuel Olivares. No recuerdo muy bien quiénes eran los miembros de esa directiva, pero sí recuerdo los miembros de la junta de la asociación que finalmente dieron el voto para que esta emisora pudiera empezar a funcionar legalmente, por usar el término, en 1997. El presidente, como dije, en ese entonces era el pastor Flavio Villarreal, el secretario era el pastor Francisco Ains, su servidor era el tesorero, y algunos miembros de esa directiva que estuvieron involucrados en el visto bueno para esta emisora eran el pastor Luis Atencio, el hermano Joe Bishop, el hermano Franklin Cedeño, el pastor Diógenes Centeno, pastor Ovenis Gómez, el hermano Oliver Gordon, Judith de Ledesma, el pastor Abraham Magallón, el pastor Samuel Olivares, Lila Oliver Alin, la hermana Celia de Panton, Daniel Solís y Yamale Tejera. Fue en el año 1997 que oficialmente se organizó la emisora AM 1560 ahí en Panamá. Qué maravillosas son las obras de Dios. Lo que estaba en la idea de algunos hermanos, ya Dios tenía provisión para eso. Poco a poco se estaban realizando las gestiones legales. Pero, ¿qué programación se iba a transmitir? ¿Quiénes iban a ser los locutores? Y el soporte técnico para los equipos. Estamos en uno de los lugares de nuestro origen. Una vez que la radio comenzó a gestarse y a desarrollarse, una de las grandes preocupaciones era desarrollar programas en vivo, pero no teníamos el personal capacitado, el personal idóneo y que aceptara el gobierno nacional propiamente. Así que eso de conseguir los locutores era bien difícil. No había gente en el medio que estuviera trabajando con eso. Entonces, no solamente que era difícil conseguirlos, sino que justamente, como te mencioné hace un rato, comienza la SEP a regular ciertas cosas y entre una de ellas dice, ¿sabes qué? Para poder hablar en radio tienes que tener una licencia. Si no tienes licencia no puedes trabajar en radio. Puedo recordar a la hermana Rosario Tello como una colaboradora y teníamos aquí en esta institución de la librería un salón especial. Negociamos y en ese salón se desarrolló el seminario, el diplomado de locutores adventistas. Así que lo que hicimos fue que organizamos con la Universidad de Panamá, me consiguieron un contacto con la Universidad de Panamá, le contamos el problema que teníamos nosotros
Y entonces el director del Departamento de Comunicación de la Universidad de Panamá nos hizo algo excepcional. Nos dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos son ustedes? Yo le digo, mira, somos como 15. Me dice, mira, si tú tienes instalaciones, yo te mando a los profesores allá para que no tengan que venir acá. Y gracias a Dios se dio de esa manera. La verdad que fue muy emocionante. Participaron varios pastores. Puedo recordar al pastor Carlos Abbott. Puedo recordar al pastor José de Gracia. Él tiene su licencia. Su servidor como pastor también participó. Habían hermanos de la zona inglesa de la iglesia adventista. Habían hermanos del área hispana. Se hizo una selección y llegamos más o menos como unos 15 participantes. Bien sabes, cuando entramos como obreros hay que hacer muchas cosas y más lo que nos debe mover es el sentido de misión, ¿no? Entonces éramos un grupo muy pequeño. En ese tiempo estaba la hermana Virginia Acevedo, que hacía prácticamente la parte de locución, y el hermano David Inestrosa, quien también era el encargado de lo que era la parte técnica, y nuestra hermana Zoila Villarreal era la secretaria. Entonces, ese era el grupo, ese era el equipo inicial, y haciendo muchas funciones a la vez. Creo que en relación a lo que es la promoción, los conciertos fueron muy eficaces. Recuerdo muy bien el primer concierto que fue en el Plaza Concordia, y o sea, eran como quien dice los primeros pininos porque no teníamos el conocimiento en cuanto a la programación, pero fue un apoyo total de parte de la hermandad. Y posteriormente siguieron conciertos internacionales con, por ejemplo, Patti Gadea, Edith Aravena, y conciertos musicales que lograron realmente el propósito del apoyo de parte de la hermandad en poder sostener a la radio, de poder ofrendar. Básicamente éramos 4 cuando iniciamos. Luego de salidas de algunos, como la hermana Virginia, como el hermano David Inestrosa, entonces entraron otros de manera voluntaria, y que puedo recordar y mencionar sus nombres: nuestra hermana Viula, que hacía un programa en inglés, nuestro hermano, también recuerdo, hay nombres que se me escapan, nuestra hermana Rosa Moreno, también nuestra hermana Dinora Blackman, nuestro hermano el pastor Carlos Abbott, también el doctor Marcos Moreno, el doctor, no recuerdo exactamente, el doctor Marcos Córdoba, disculpen, tenía un programa relacionado a la parte de salud, enfoque médico. En fin, había un grupo de voluntarios, ¿no? Y que iba y que cambiaba, y hasta que se lograba que algunas áreas importantes en que nosotros consideramos que necesitaban hacerse a través de la programación se hicieran. Para mí fue un gran privilegio, más que el deseo de cooperar con la radio, era un privilegio participar en la radio y con este hermoso programa. El día que tú me invitaste a esa vez al programa, nació en mi corazón ese deseo de poder dar ese granito de arena como voluntaria. Y bien, como tú decías, el voluntariado en ese momento en la radio era cuestión de que nacía en el corazón de los hermanos contribuir al avance de la radio. Y este programa se prestaba para eso. Eran los sábados, donde recuerdo claramente que de la iglesia salíamos, ni comíamos, salíamos rapidito para la iglesia. Tú en tu carro me llevabas, a veces pasábamos a la casa a buscar la comida y nos la llevábamos y comíamos allá en la radio y veíamos la hora y ya va a entrar el programa. El programa, pues como bien tú dijiste, estaba orientado para 2 horas, pero la aceptación por parte de los hermanos fue tal que de repente los hermanos participaban, llamaban, daban su testimonio de agradecimiento, opinaban, y todo esto pues conllevaba muchas veces a que nos alargábamos un poquito más de esas 2 horas, pero como la radio como estaba comenzando en sus pininos con relación a lo de los programas en vivo, sentíamos que teníamos que dar un poquito más, así que nos íbamos a veces un poquito más. Más bien agradecer a Dios
por la vida que me ha prestado. Actualmente tengo 96 años con 2 meses de vida que Dios me ha regalado. Tuvimos una escuela, por así decirlo, y Porto desde aquel entonces, después de haber pasado varias semanas de estudio, dando mis credenciales como locutor de aquí de las autoridades de aquí de la República de Panamá. La universidad, el señor de la universidad, para podernos extender los diplomas, él fue a la radio y todos tuvimos que practicar en la radio encendida para el público. Y nosotros allí, entonces cada cual fue participando y participando porque se le dijo a los oyentes lo que estaba pasando en la radio, que estaba el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Panamá para extendernos el título que teníamos que practicar en la radio. Simultáneamente, mientras nuestros primeros locutores se preparaban para la misión dada por nuestro Dios, se instalaban los equipos de transmisión en Llano Bonito y Carrasquilla. Con el avance de la tecnología, hoy en día podemos acercar las emisoras con las antenas de transmisión. Pero, ¿se ha preguntado usted cómo se hacían las conexiones en nuestro origen? Según los estudios, ya para ese tiempo se estaba formando lo que era la SEP, la que es la parte del gobierno que tiene que ver con comunicaciones y todo lo que tiene que ver con la institución del Estado, regulaciones y todo lo demás. Entonces ellos habían recopilado información a nivel nacional de las partes del país donde la frecuencia se puede transmitir fácilmente por el suelo. Entonces Llano Bonito era uno de esos puntos. Y entonces tratamos de conseguir otros lugares, pero fue muy difícil por los costos de los terrenos. Y dado que ese era, Llano Bonito reunía los requisitos para poder poner la antena, porque hay unas partes técnicas ahí que no sé si vale la pena mencionar. La frecuencia AM transmite por dos vías, una que es terrestre y una que es aérea. Entonces la parte terrestre, ella recorre por el suelo aproximadamente un pie sobre el terreno. Las rocas la retienen, el agua la ayuda a recorrer. Entonces eso favorecía que pudiéramos poner una antena. Obviamente tenemos un problema allí, que por la frecuencia necesitamos una torre extremadamente alta y entonces los tensores nos quedaban fuera del terreno. Así que con el ingeniero David fuimos a ver a Estados Unidos unos nuevos modelos que se estaban vendiendo allá. Aquí los hacían artesanalmente, lo que se conoce como la antena tunipol, o tunipol le llaman algunos, que es ponerle el elemento y luego la parte restante de la torre, esos elementos se ponían al revés hacia abajo. Así que hay unos cables que bajan con unas antenas hacia los lados, que son como 4 o 6. En realidad eso compensa lo que yo pondría hacia arriba. Y ese tipo de antenas con esa frecuencia, entre más grande es la frecuencia más pequeña es la torre. Entre más alta la frecuencia, más alta es la torre. Y ese tipo de frecuencia oscila alrededor de la torre. Si tú tienes un osciloscopio, lo pones allí, vas a ver que la onda circula alrededor de la torre. Y esa es la parte que se va al suelo y que se recoge en la emisora. Y entonces está la otra, que es la que se va a la ionosfera. Por eso tú puedes tener un momento dado que te dicen, mira, acá en Australia, qué sé yo, en África, escuchamos la emisora. Es por el efecto de la ionosfera. Eso era un poquito complicado. Mira, nosotros cuando comenzamos, era un poco complicado. Un poco no, era bastante complicado. Porque nosotros teníamos la torre en Llano Bonito y teníamos el estudio en Carrasquilla. Así que para llevar la señal de Carrasquilla hasta Llano Bonito no teníamos una línea directa, o sea que para transmitir en radio, en ese tipo que utilizamos de antena a antena, necesitábamos punto a punto.
las antenas tienen que estar cara a cara, no importa la distancia, tienen que estar cara a cara. Yo puedo transmitir desde Cerro Azul hasta Chiriquí. Y yo no necesariamente necesito ver la antena que está en Chiriquí, pero sí tengo que estar, ¿ve? Hay equipos para yo verificar eso. Pues, así que tuvimos que hacer dos cosas. Tuvimos que sacar la señal desde Carrasquilla y llevarlo al edificio Platinum que nos alquilaron unos judíos allá por Paitilla, allá en la torre del edificio. Llevarla allá, subirla al edificio y del edificio bajarla entonces a Llano Bonito para que tuviéramos la señal en Llano Bonito. En la parte técnica, la 1560, yo pienso que tenía tecnología. Para mí tenía tecnología y para la época era tecnología de punta. Recuerdo cuando llegaron algunos pastores de una década, como el pastor Olbenis, que ellos editaban en reel. Son unas cintas que se cortaban y se empataban con tape. Y cuando habla conmigo, nosotros tenemos una Tascam de minidisc ya para ese tiempo y grabábamos todo lo que se producía, se grababa en esos minidisc y era lo que se mandaba para la Radio Mundial Adventista. Entonces, en esos minidisc nos enseñaron a editar. Uno editaba y cortaba y eso se empataba, que era una belleza. Así que yo pienso que sí había tecnología. Ahora, con lo que está ahora, no puedo compararlo, pues eran máquinas muy lentas, pero se hacía el trabajo y el equipo que había, yo pienso que para su época fue muy bueno. Y yo creo que eso fue una gran bendición de Dios, que nosotros nos comparamos a otras radios y creo que estábamos con buena tecnología, con buenas computadoras, buenos equipos, buenos monitores, buenos estudios, que cuando llegaban personas de otras radios y veían el estudio. Una vez llegó uno de Caracol y dice: oye, usted tiene buenos estudios, o sea, de radio del mundo, y ellos veían que teníamos buenos estudios, así que eso fue una bendición. Yo creo que sí estábamos bien en tecnología. Yo creo que uno de los retos que tenía la Voz de la Esperanza 1560 era enviar la señal a los hermanos, y yo, con mi experiencia ahora en radio, uno ve quizás los factores que hacen que una radio no vaya al aire. Y yo siento que allá habían dos factores clave. Uno era porque el transmisor la señal es AM y es más susceptible a los truenos, a los rayos, entonces al mal tiempo. Y lo otro, que iba por antena de punto a punto hasta Llano Bonito, de ahí desde Carrasquilla. Entonces, con el tiempo, los edificios fueron subiendo ahí en esa parte de Carrasquilla, que ya entonces se tuvo que cambiar el sistema a Conrex. Antes se usaba antes de eso probamos con otro, pero ya de último quedamos con Conrex, que son aparatos que llevan la señal de forma digital por internet. Se pegan cada uno, entonces se soluciona ese problema. Vamos a trabajar. Yo no trabajo los sábados, tú eres adventista, entonces, ¿cómo comes? Pero yo sé que la palabra dice, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda la boca que sale la palabra de Jehová. Yo sé que algún día me iba a conseguir algún trabajo que fuera de 2 o 3 días, no me importara, pero gracias a Dios con esa máquina puedo trabajar el día que yo quiera, amén, a la hora que yo quiera, amén, gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Viene otra hermana aquí a dar su testimonio, que ha recibido un equipo, una máquina, y está muy contenta y viene a testificar al Señor. Sí, buenos días. Yo quiero agradecer especial manera al pastor Torre y a su esposa por haberme tomado en cuenta, y a Dios y a todo el público aquí presente. Y me gustaría hacer la camisa del pastor. Acepto. Viene aquí al micrófono ahora, es periodista de La Estrella y está con nosotros para unas palabras. Bueno, yo estoy viendo aquí lo que... Vamos a la radio en Panamá en abril del 2007. Fue cuando llegamos a la radio en Panamá con un llamado
que hizo el pastor José de Gracia, su servidor, para que fuera director de la radio, coordinador de la zona y también pastor de iglesia. En realidad los equipos que habían eran equipos bastante obsoletos. Gracias al voto de confianza de la administración se compraron computadoras, se compraron equipos, se compraron software y teníamos algunas dificultades que iban más allá de lo técnico, más allá de los equipos, que era que entre el punto de Carrasquilla y Llano Bonito, ya la señal que era enviada vía señal de Yagi, una señal que era enviada por enlace, ya no llegaba. Habían crecido demasiado los edificios. Fuimos los primeros en todo Panamá que logramos enlazar del punto de emisión al punto de la torre vía internet con fibra óptica. Fuimos los primeros que hicimos eso. Bueno, después de tantas situaciones que se dieron donde no lográbamos, la señal era muy pobre, había muchas interrupciones. Yo recuerdo que orábamos cada vez que llovía, porque inmediatamente llovía y caía un trueno, inmediatamente nos íbamos del aire. Tuvimos problemas con los ruidos que existían dentro del punto de la antena que estaba de aire en la estación en Carrasquilla, hasta la antena donde estaba el transmisor general, donde estaba la antena de amplificación modular. Esta antena, había varios edificios que se construyeron y ya había un pequeño ruido. Ya nuestro sonido no era muy bueno. Nuestro sonido dependía mucho de que o no lloviera, de que no hubiera edificios en todo el punto de vista de las dos antenas. Sin embargo, tuvimos que improvisar y tuvimos que adelantarnos a la tecnología de ese entonces. En ese entonces todavía el internet estaba empezando con los enlaces IP, pero había una tecnología que se llamaba ICCAS o servidores ICCAS, que todavía se utiliza, servidores de audio, de streaming de audio, en el cual nosotros hicimos una montura. Para los que conocen, una montura es tener un servidor y elevar a un servidor en la internet nuestros paquetes de audio, o sea, nuestra emisora, nuestro sonido, nuestra programación, se elevaba a un servidor y en ese servidor pusimos una pequeña laptop que poníamos allá en el transmisor que estaba en Llano Bonito para poder codificar este streaming y poder entonces que ustedes y de todas las personas pudieran escuchar la radio sin ninguna interrupción de ruido y tener un sonido un poco mejor. A pesar de que nuestra emisora era AM, donde tenía un sonido monofónico, no era estéreo, se escuchaba un poquito mejor que en el aire porque ya nosotros entregábamos un sonido estéreo dentro de la misma cabina, del mismo transmisor, y lo metíamos directamente en un paquete monofásico o un mono para poder que pudiera ser emitido a las ondas hercianas de las 1560 AM. Y así pudimos entonces empezar con los pininos con una pequeña laptop y un servidor ICCAS, que fue lo que empezamos para que no tuviéramos esas caídas. Y al irnos del aire, pues la necesidad de que la emisora estuviera presente en los hogares de los hermanos hacía que pues nos preocupáramos y estuviéramos al tanto de que la emisora tuviera todas las condiciones, inclusive la torre, del mantenimiento que era necesario, que se hizo también después de algunos años en ese tiempo. Pero la idea de enlazar de un punto al otro surgió después de mucha experimentación y fuimos los primeros que lo hicimos vía señal. Fue Advance la compañía que logramos contactar para que pudiera enlazar de un punto al otro y de esa manera logramos superar algunos de los obstáculos, pero hubo cientos de obstáculos durante ese periodo de tiempo. Pero gracias a Dios con ese Combre lo configuramos, lo pusimos y gloria a Dios con ese IP ya entramos en la vanguardia de la tecnología. Incluso yo me atrevo a apostar que fuimos una de las primeras emisoras que tuvimos ese enlace por IP dentro de las emisoras aquí en Panamá, incluso emisoras grandes, ya que ellos nos llamaban a nosotros preguntando cómo nos estaba yendo con este sistema. Y éramos como una referencia. El ingeniero que en ese entonces era el ingeniero Navas, me parece que todavía está, el ingeniero Navas nos decía, oye Moisés, no sé, cada vez me llamaba para que yo les configurara los Combres a las otras personas para ver cómo funcionaba eso. Y la verdad,
nos dimos cuenta de que casi fuimos uno de los pioneros dentro de este sistema, pero empezamos con una computadora laptop gris chiquita Toshiba que era de la radio. Esa computadorita fue la que nos ayudó a hacer este enlace sin menor cantidad de problemas ni ruido, pero gloria a Dios después conseguimos ese Combre, ese IP y nos funcionó perfectamente. Teniendo ya el equipo de trabajo y el equipo técnico de nuestra radio, faltaba solo una cosa: el sostenimiento financiero para seguir al aire. Es allí donde iniciaron las Radio Maratón. La idea ya había surgido acá en Chiriquí. Los hermanos de Tierras Altas habían trabajado, inclusive nosotros hicimos un programa donde algunos hermanos de Tierras Altas nos fueron a apoyar y explicaron la metodología a los pastores y también lo explicaron a los líderes de la asociación, los hermanos, los ancianos, y al explicar la metodología que ellos empezaron a practicar, se dieron cuenta que no era factible la utilización de cuñas comerciales, sino que nosotros debíamos sostener nuestro propio sistema de comunicación, nuestra propia emisora, y la única manera es ser patrocinadores. Así que pues la idea empezó a trabajarse, llegamos inicialmente con el proyecto, allá estaba Max Quintero, allá estaba Moisés Díaz, y junto con ellos empezamos a trabajar, y con la administración que nos estaba orientando, dirigiendo y coordinando también, se lanzó la primera Radio Maratón, el primer día de victoria en Panamá, que se hizo en el gimnasio, hoy Centro Maranata, en el Colegio Adventista Metropolitano. Okay, antes que nosotros entráramos a la radio, creo que con el director Celestino, hacían Radio Maratón. Invitaban a Marchena, invitaban a varias personas y se quedaban 3 días seguidos, 24/7, haciendo el programa. A mí me gustaba, yo no trabajaba en la radio, ni pensaba hacerlo. No solo fue que en el 2007 entré a la radio y en el 2008 apenas entrando hicimos una Radio Maratón 2008. Invitamos a la Boleto Jim, creo que se llamaba Sendas Dios hará, fue el himno tema de eso, que con el lema lo imposible Dios lo hace posible. Nosotros sentamos un programa que se llamaba Amigos de la Radio en ese entonces. Los Amigos de la Radio fue un concepto que empezó a trabajarse por el agradecimiento y la participación de los hermanos comprometiéndose con la radio. Mandamos a hacer a Costa Rica un pequeño pin que era la forma de una palomita con el mundo en el centro, y ese se le dio a todos aquellos que empezaron a participar de manera más directa con el programa. El profesor Uriel Betancourt, el maestro Uriel Betancourt, él hizo la música de Amigos de la Radio, de paso la oí en estos días también, ustedes la ponen bastante seguido. Hubo muchas personas que donaron tiempo, talento, prácticamente fueron muchos días donde las personas de las iglesias, los ancianos, los líderes, llamaban, llegaban, colaboraban, se montó una plataforma allí, también se colocaron luces, y todos estaban con la idea de que la radio no solamente progresara, prosperara, avanzara, y que la radio ya era parte de los hogares, pero ellos querían como amigos estar allí para facilitar, para ayudar, para que la radio creciera. Contabilizar las personas que colaboraron, que se comprometieron, decir un número sería incorrecto, porque toda la hermandad, cada hermano, cada miembro, cada persona que llamaba, todos estaban comprometidos y todos eran amigos de la radio. Y ese concepto de amigos involucraba más que simplemente donar. Ser amigo de la radio era llamar, colaborar, participar, compartir. Algunos iban a hacer cuñas, otros iban a donar su tiempo con programas, con actividades. O sea, todos estaban como amigos apoyando a aquel amigo que era la radio, que estaba en sus hogares de manera permanente. Contabilizarlo no me atrevería a hacerlo. Pusimos una manito, que era una manito en el logo, y entonces en la manito era para dar en las manos de Jesús nos íbamos a encontrar,
para poder entonces llevar ese mensaje del Evangelio a cada nación, tribu, lengua y pueblo, que era lo que necesitábamos. Entonces comenzamos a hacer el plan de amigos en la radio. Me acuerdo que habíamos puesto diferentes tipos de patrocinador: patrocinador Platinum, patrocinador Diamante, patrocinador Perla, y cada uno, si tú dabas tanta cantidad de dinero, tú recibías un pin, un suéter y así, y las personas les gustaba ese tipo de iniciativa que teníamos en la radio, y hicimos hasta un pin bien bonito con el logo de la radio adventista en ese entonces, y fue bastante aceptado. Y la persona que daba $100 recibía su pin, y usted veía a las personas con su pin, un suéter que hablaba lo imposible, Dios lo hace posible. Nuestras voces se unirán, nuestras voces se unirán, nuestras voces se unirán. Con el pasar del tiempo, se buscaron mejores estrategias para el sostén de la radio, y es así como nacen los Días de Victoria. Bueno, ese fue ¿cómo se llama? Una transición que tuvo y tendrá en la historia marcado un punto del país. Se llama Cerro Punta. Cerro Punta, antes los distritos eclesiásticos eran extensos, y en ese tiempo Cerro Punta era parte de todo el distrito que incluía Volcán y Cordillera, Río Sereno, no. Estaba Caizán, todo eso. Pero hablemos de Cerro Punta y no hablemos del distrito, porque no fue el distrito. Allá, hermanos, que con sus nombres se pueden señalar, fulano, sutano y todo, un grupo de hermanos de la iglesia central de Cerro Punta pensaron que lo que estábamos haciendo era malo, que eso Dios no lo estaba aprobando, que había que hacer un plan sistemático, vitalicio. Le pusieron todas las formalidades estrictas, duras, de un cristiano cumplir con sus deberes de cristiano, en procura de tener un medio de comunicación que estuviera libre de propaganda comercial, que fuera fuerte, fortalecido y que cumpliera con su papel. Y así ellos pensaron y lo hicieron. No vinieron a proponer, hicieron el plan e imprimieron las invitaciones de comprometerse, hicieron libreta y lo hicieron todo, y vinieron a la administración. Recuérdense que yo he sido parte desde el inicio de todo esto, pero no puedo decir que yo fui parte de ese punto que estoy diciendo. Esos fueron ellos, y yo me sumé cuando ellos trajeron el plan y dije, esto es bueno. El nombre era Día de Victoria. ¿Por qué? Nosotros estamos celebrando una victoria en Cristo. La vida de nosotros debe ser de victoria en victoria. Y si nosotros salimos de un plan que nosotros consideramos que no era el plan que Dios tenía para nosotros, y ya tenemos un plan que creemos que es Dios, ya viene la primera victoria. Convencer que la gente entienda lo que debemos hacer es otra victoria ganada. Porque como yo digo, unos creen, otros no creen, unos apoyan y otros no apoyan. Así que nos enfocamos en eso y no le llamamos Día de Victoria. Era Sábado de Victoria. Porque diseñamos, no queremos violar el sábado, queremos hacer una fiesta espiritual. Ese día de la fiesta espiritual todos llevan su ofrenda y la entregan al Señor, sus patrocinios. ¿Cuántos? Y de ahí salió todo la parte completa de la organización que existe todavía. ¿Qué es un patrocinio? 50 balboas. Yo soy un patrocinador y doy un patrocinio, pero yo soy un patrocinador y puedo dar 1, 2, 3, 4 y 5. Mi compromiso es con Dios,
no con mi iglesia, como decirlo más directo. Mi compromiso es con Dios para que se cumpla con la misión de la iglesia, y los compromisos con Dios son vitalicios. Con un equipo consolidado, con una programación fortalecida y mejoras al equipo técnico, La Voz de la Esperanza Panamá sigue con su misión de llegar hasta donde nuestros pies no pueden llegar. Nuestras ondas de esperanza han recorrido muchos kilómetros y llegado a lugares inimaginables, tanto en Panamá como en el mundo. Una de las experiencias para mí más sobresalientes dentro de mi periodo como directora de la radio fue recordar que un día Mariela me escribió de la asociación, de la unión, y me dice: Mildred, te mandaron una nota. Así que ella lo remitió al correo de la radio, revisamos ese correo y era una persona que estaba escribiendo desde Finlandia. Ella estaba diciendo que estaba escuchando la 1560 AM y que ella quería saber si esa emisora era adventista y si era cierto que era una emisora de acá de Panamá. Así que pues yo le contesté al caballero y le dije que sí, que la 1560 AM era una radio adventista de aquí de la Asociación Metropolitana de Panamá, y él muy gozosamente nos mandó una respuesta emocionado diciendo que él era un radioaficionado y que él se puso a buscar en el dial de su radio. Yo puedo imaginar en mi mente qué tipo de radio es, porque son de esas radios pequeñas que tienen más o menos, alcanzan unas 9 tipos de formas de alcanzar la radio, las diferentes radios del mundo, y él dice que revisando allí encontró ese dial y que le encantó lo que estaba escuchando ese día, porque ese día lo que él estaba escuchando eran consejos de familia. Y recuerdo que uno de los programas que había de consejos en ese día lo tenía el pastor Daniel Sánchez. Puedo describir mi experiencia en la radio como emocionante, porque llena de mucha tranquilidad cuando un hermano te llama y te dice: estoy orando por usted, estoy orando por cualquier situación que tenga. Entonces ha sido muy emocionante saber que muchas de las situaciones a las cuales me enfrento ya tienen una respuesta, porque personas han estado orando por esa situación. Desafiante, emocionante y definitivamente enriquecedora. Cualquier trabajo pues requiere una entrega, cualquier trabajo requiere compromiso, pero cuando es un trabajo para Dios se necesita mucha entrega al Señor, porque no es fácil. Recuerdo en una ocasión me dijeron: vas a ver cosas que nunca antes habías visto dentro de todo lo que se llama comunicación. Así que cada vez que entro a la radio y cierro la puerta, me recuerdo que la obra es del Señor. No solo nuestra frecuencia se ha expandido, sino también Dios nos ha dado la oportunidad de ver nacer y apoyar otras frecuencias para fortalecer el Sistema Nacional de Comunicación. Muy bien, la radio aquí empezó en un tiempo y en una época cuando ni siquiera yo vivía en Chiriquí. Y hay mucha historia allí que contar, pero creo que en este momento me corresponde mejor contar la historia que mejor conozco, que es a partir de cuando tuvimos un presidente que vino aquí a este lugar, y su nombre es Milton Castillo, y él trajo en su idea hacer de este lugar un lugar que se pudiese plantar una radio. Allí empezó lo que se llamó Proyecto Radio, porque siempre somos cuidadosos, y eso fue lo que él dijo. No podemos decir la emisora, un proyecto de emisora, porque nosotros no tenemos ni siquiera una emisora, sino un proyecto radio de manera abierta. Así como no teníamos dinero, y los primeros dineros para el proyecto salía de nuestros bolsillos sin pedirlo a la iglesia, sino vamos al volcán Barú a buscar un terreno. Mire dónde nosotros apuntábamos, a la parte más alta de la República de Panamá, donde están concentrados
los transmisores de televisoras y estaciones de radio, que es en el mundo conocido como el trayecto más largo del espacio radioeléctrico entre Canajagua enlazando con el volcán Barú. Eso fue el apunte bisoño, podemos decir, que salió de esa reunión Proyecto Radio. Y fuimos al volcán Barú y conseguimos el terreno. Vinimos como si tuviéramos ya la estación de radio, un entusiasmo grande, y no teníamos nada. Entonces, ya llegó el momento que encontramos un señor que tenía 2 estaciones de radio. Una que solamente era documento y su nombre era Super TNT 90.1. Este señor nos entusiasmaba, quizás para sacarnos dinero, y nos permitió que pusiéramos en una torre de antena que él tenía, donde estaba Radio Amiga, con un transmisor de unidad móvil, podíamos nosotros mover la señal que se pudiera escuchar, y se nos permitió de manera rudimentaria poner una casetera allá en la misma caseta de él, y buscamos un empleado de una lechería. Su nombre no lo podemos saber porque no se registró. Empezaban la novedad de los celulares y hallamos bien pagarle $20 a ese hombre y darle un celular para que llamarlo para que cambiara los cassettes. En ese tiempo eran cassettes, poner La Voz de la Esperanza y algunos cantos. Cuando tuvimos que hacer la sociedad para adquirir la estación de radio, le buscamos el nombre en una junta que tuvimos y ahí propusimos que se llamara Visión Global. Y Visión Global sea el nombre oficial, legal, registrado en los documentos, con una junta directiva y todo lo que establece la ley de la República de Panamá en la Constitución de Sociedades. En algún momento yo, siendo representante legal, se me llamó para preguntarme ¿y cuál es el nombre comercial de ustedes? Porque así es como ellos lo clasifican. Nosotros tenemos que ir al paso de lo que el gobierno dice, porque nosotros no podemos imponer, pero sí podemos funcionar con lo que se establece. Entonces, en un momento de apuro y yo no podía reunir una junta, yo le dije Visión Global Radio. Desde entonces cambiamos el nombre a Visión Global Radio y Super TNT desapareció en los documentos, los papeles que teníamos y todo, y fuimos reemplazando todo, y hoy día nos llamamos Visión Global Radio. Como iniciativa de la Asociación Metropolitana de Panamá, siendo el presidente el Pastor José de Gracia, en ese periodo de tiempo yo estaba como secretario de campo de la región atlántica panameña, y entonces, estando en una junta con los miembros y el hermano Abundio Chen, se lanza la idea de comprar una frecuencia y de que dicha frecuencia fuera garante la región de Colón. Se hizo la votación, se compró, pero no se trasladó inmediatamente a Colón la frecuencia, sino que tardó un periodo de tiempo. En el 17 de septiembre del 2016, entonces se hace formal la entrega de la frecuencia a Colón. En el 2015 se nos invita a la 1560 para que hiciéramos programas que radiaran a Colón y pudieran así, de esta forma, la gente identificarse con esta frecuencia. Una vez tenida ya la frecuencia, entonces un grupo que nació inmediatamente, ¿verdad?, de trasladar esa frecuencia de Panamá para Colón, fueron los mensajeros de esperanza.
Y ahí entonces hicimos afiches, hicimos etiquetas para vehículos y demás, y la hermandad entera empezó a vender esas etiquetas y ponerlas en sus vehículos y demás, con una alegría de que ahora tenían una frecuencia. Cuando adquirimos la radio de Colón, también tuvimos intenciones de adquirir en Darién, porque la idea era extender el Evangelio. Sin embargo, esta área de provincias centrales no nos correspondía a la Asociación Oriental Panameña. Sin embargo, conversando una noche, que estábamos allí en la instalación del transmisor, le pregunté al ingeniero que nos vendió, que hizo las gestiones de la transmisión de la radio, y me dice, ¿sabe? Yo le pregunto, ¿sabe si en provincias centrales se está alguna radio? Me dice, ¿cómo no? Yo conozco al señor Alfonso Castillero. Él es el dueño de una radio en Chitré que la está vendiendo. Si quiere lo puedo poner en contacto con él ahorita. ¿Cómo no? Le digo, llame. Y llamó inmediatamente, señor Castillero, aquí está el pastor Sánchez de la 1560M que tienen interés en comprar radio, su radio. Y me puso en contacto. Yo le digo, muy bien, si tenemos ese interés, muy bien. Nos pusimos de acuerdo un día allí en un restaurante de Album Mall, y allí nos reunimos con el señor Alfonso Castillero la primera vez. Él me llevó un documento donde tenía toda la información de la radio, de la 95.1 aquí en las provincias centrales, y yo llevé esta información como director de radio y de comunicación a la administración de la Asociación Oriental Panameña, Pastor de Gracia y el otro colega administrador. Nos pareció bien e hicimos la consulta con el señor Castillero la fecha, y él llegó a las oficinas de la Asociación Oriental, donde hoy es la Unión. Y bueno, nos dejó la documentación completa de la radio y dijo, muy bien, aquí está la documentación, lo vendemos en tanto. Así que es interesante, hermanos, cómo en ese tiempo nos alegramos. El pastor de Gracia hizo contacto con esa persona que anteriormente había donado para la radio, y nos alegramos mucho cuando el pastor de Gracia nos enseñó un correo electrónico donde este hermano de Sudamérica estaba interesado en apoyarnos con la compra de esta radio, la 95.1, y hubo un monto que allí se decía que estaría dispuesto a entregarlo para adquirir esta radio. En ese tiempo estaba estudiando el doctorado en teología en Sudamérica, la Universidad Peruana Unión, y me tuve que ir por 2 meses a Sudamérica, enero y febrero. Resulta que ya había tenido como 4 meses toda la documentación ahí en mi oficina de la radio aquí en Chitré, y cuando regreso del doctorado en inicio de febrero, llega el señor Castillero una mañana y dice, muy bien, pastor, ya he estado mucho tiempo acá y he encontrado otro comprador. Por favor, entrégueme esa documentación que voy a vender. Para pronto darnos cuenta que ese documento lo quitó de la Asociación Oriental y lo entregó a la Asociación Occidental Panameña. Aquí en la Asociación Central, antes pues la misión experimental, inició en el 2005. En el 2005 los hermanos que yo puedo mencionar, como Cristóbal Ávila, Pastor Aníbal Pino, y entre otros, iniciaron un esfuerzo pagando una hora una frecuencia en AM. La radio se llamaba, porque ya no existe, Radio Luz, en el Coco de la Chorrera. Ellos tienen un programa de 1 hora, ellos pagaban mensualmente, y tenían su programa, el repaso de la lección, y entre otros programas en los cuales ellos estaban transmitiendo en la mañana 1 hora de 10 a 11 en esa frecuencia de Radio Luz. Fue un esfuerzo de laicos y pastores, apoyado, claro, por supuesto por la misión experimental.
una misión experimental. Todo surge en un plan estratégico de la asociación. Estaba en los planes, también con sugerencias de los hermanos, ¿por qué no cubrimos el territorio con otra programación? Y entonces se incluyó en los planes en el 2015. En el 2015, ya cuando ya estaban los planes de la Unión Panameña, estaba tratando ya de iniciar, se estaba dando la organización para que iniciara la Unión Panameña. Entonces allí, en esos planes estratégicos, pues hicimos las conexiones. Uno de los personajes principales que nos ayudó ahí fue el hermano Víctor Caballero, fue un personaje importante aquí en esta organización, el plan, este proyecto de poder a tener algunos programas especiales. Yo siento que el hermano Víctor, pues en estos planes, los planes de poder proyectarse a establecer frecuencias de radio, ha sido una bendición, porque en el 2015 se inició la Unión Panameña y de una vez, inmediatamente el hermano comenzó a trabajar. Le dieron la autorización al hermano Víctor Caballero a trabajar en la emisora de Chitré y las otras, la Sureste, la Atlántica. Bueno, gracias a Dios la gestión de él ha sido una bendición para las iglesias, los campos. Y también nosotros somos el séptimo proyecto, son 7 emisoras de radio, ya tenemos, son 6 emisoras de radio si no me equivoco. Entonces fue el hermano Víctor Caballero que nos animó a comenzar a tener programas, a iniciar. Él vino a dar un curso de locución a pastores y laicos, y entonces con el fin de poder tener esa iniciativa de poder transmitir programas de aquí de la Asociación Central a través de la 1560 con 3 horas semanales para empezar, para ir preparando ya el camino para que podamos algún día tener la frecuencia de radio ya establecida. Poco a poco, nuestras oficinas ubicadas en Carrasquilla se hicieron pequeñas y tuvimos que buscar un mejor lugar para seguir transmitiendo las buenas nuevas de salvación. Yo recuerdo que cuando entré a la administración de la radio, pues estaba la radio ahí en Carrasquilla. Necesitaba cambiarle un poquito más el aspecto a lo que tenía, así que pues nos pusimos a trabajar de una vez. Recuerdo que junto con mi esposa, todos como una familia, pues estuvimos trabajando, pues dándole un aspecto un poco diferente allá. Estuvimos hablando con la administración, haciendo las gestiones y pues aprobaron la mudanza de la radio, así que estuvimos buscando el lugar exacto donde pudiese establecerse y pues vimos unas oficinas en la parte de abajo, ya la asociación ya se había mudado y decidimos entonces que esas oficinas, ya haciendo la maqueta y todo lo demás, pues pensamos que era un lugar acogedor, no era un edificio solamente para la radio, pero sí un lugar un poco más amplio para poder trabajar de una mejor manera. Damos gracias a Dios porque desde sus orígenes siempre hemos tenido grandes desafíos con la radio y hemos llegado en cada uno de ellos a tomar decisiones dirigidas por el Espíritu Santo. Cuando en su inicio la radio estaba ubicada en todo el sector de una propiedad de la iglesia en Carrasquilla, hubo que tomar ese sector, esa área, para ubicar allí las oficinas de la asociación. Y la radio entonces ubicarlas en una parte de la totalidad de ese edificio. Y en ese lugar tuvimos la bendición de recibir al pastor Ted Wilson, presidente de la Asociación General. Posteriormente, cuando adquirimos este edificio para establecer en ella de una manera permanente las oficinas de la Asociación Metropolitana, siempre tuvimos
la idea de que en el mismo edificio estuviese la radio. Y es por eso que cuando se adquirió esta propiedad, entonces vimos el lugar donde la radio estaría bien ubicado. Y es así como posteriormente, paso a paso, bajo la dirección del director de la radio actual, el ingeniero Abdiel Castrellón, se estableció, ¿verdad?, definitivamente la mudanza para este lugar. Y damos honra y gloria a Dios, porque en este lugar ahora están mejor, bien acondicionados y han podido desarrollar un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de proyecciones para que la radio pueda llegar donde sus pies no pueden llegar. Bueno, cuando yo inicio mis labores en la radio, estábamos en Carrasquilla y recuerdo que me quedaba a una cuadra de mi casa en ese entonces y para mí era la mayor felicidad bajar y poder saber también que podían contar conmigo a cualquier momento porque era el que estaba más cerca. Pero cuando todo el propósito de la mudanza, el nuevo lugar se concretó y nos concretaron también la fecha. En ese momento pues estábamos trabajando al 50% porque unos colaboradores ya estaban de vacaciones, pero decidimos con la ayuda del Señor, vamos con fe por esas oficinas, esas nuevas, así que estuvimos trabajando día y noche, estuvimos haciendo las mejoras junto con un equipo que había dado pues la administración, que damos gracias por eso. El equipo estuvo trabajando con nosotros incansablemente en un tiempo récord. Así que llegó el momento en que le dije a Wilson, hoy es el día, hoy hacemos la mudanza y ya la parte de emergencia que teníamos era colocar la computadora, colocar los equipos en Llano Bonito, que allá estaba la antena y entonces de allá se transmitía hasta que los parámetros acá en La Boca pues ya estuvieran fijos. Satisfactorio fue cuando ya vimos que nos habíamos pasado totalmente al nuevo lugar, cuando encontramos un lugar de pronto más amplio, con mejores capacidades de pronto de espacio, los equipos un poco más cómodos. También encontramos que la locación en el lugar, a pesar de que la distancia era bastante, pues que ya no estábamos cerca de la ciudad, también me pude dar cuenta de que todo estaba bien preparado, fríamente calculado, como dicen, a que la radio tuviera una transformación para bien. Y de verdad siento que ahora que ya estamos adaptados, que los equipos, nuevos equipos hemos adquirido, una locación bastante impecable, siento que el Señor ha sido bueno y pues es parte de la bendición que ha llegado en este momento para este tiempo. Luego de mudarnos, vino lo que nadie esperaba, una pandemia que ha afectado en gran manera. Mas damos gracias a Dios porque la radio ha seguido transmitiendo aún en tiempos de crisis. De verdad al principio fue con un poco de temor porque no sabíamos realmente qué era lo que venía, pero en la nueva transformación o la nueva normalidad, quizás a lo que estábamos acostumbrados de que antes teníamos nuestros programas en vivos, los colaboradores de nuestra radio podían venir a hacer sus programas aquí con nosotros, grabar, y todo ese cambio a que ya no podíamos recibir mucho personal, el trabajo se hacía un poco diferente. Entonces quizás muchos pensamientos pasaron por mi mente que de pronto pues se nos iba a detener mucho el trabajo que habíamos logrado avanzar hasta ese entonces. El momento de transmitir la emisora, primeramente pues su servidor estaba fortaleciendo la parte del estudio aquí en La Boca Ancón y pues estamos enseñando nuevas técnicas y nuevos procesos y pues al momento de llegar la pandemia
Al inicio no sabía qué hacer. Simplemente doblé rodillas y oré al Señor, Señor, ayúdame, tal como lo hiciste con Salomón. Dame sabiduría para saber tomar las decisiones correctas y cómo pues con el equipo de la radio pues seguir transmitiendo, seguir predicando, porque una de las falencias era también las conexiones inalámbricas, que en ese momento pues eran bien difíciles, muy difícil, porque no estaban los programas correctos. Durante el periodo de la pandemia, yo quiero decirles, hermanos y amigos, que esta radio fue y ha sido y será ese punto de lanza para el cumplimiento de la misión. Pudimos motivar a la hermandad, acercarnos a los amigos, motivar a los líderes de la iglesia para el cumplimiento, para que continuáramos. Y es así como la radio ha permanecido motivando a los hermanos, llevando también almas a los pies de Cristo, porque la predicación del Evangelio no ha parado durante este periodo de la pandemia y siguen cumpliendo la misión. Bueno, la pandemia. Creo que años atrás utilizábamos el término pandemia y era como algo tan lejano y se volvió una realidad. La verdad es que agradecemos a Dios muchísimo, porque en medio del caos, de la incertidumbre, el Señor bendijo a la radio. Surgieron cosas nuevas, surgieron cosas innovadoras en nuestra radio. Nos fuimos a trabajar desde casa. Fue desafiante porque el trabajo de casa, cuando uno escucha en casa suena como comodidad, pero la verdad que incluía muchos retos, incluía mucha organización, y ahora pues nos vemos con una nueva realidad que incluye más transmisiones en vivo. Ahora tenemos programas que los pastores desde casa se pueden conectar, y eso ha traído muchos beneficios porque trabajar remotamente nos permite aprovechar los recursos. Antes una persona tenía que viajar una hora y media hasta acá para realizar algún tipo de trabajo, y ahora pues desde casa, desde su oficina, desde cualquier lugar se puede compartir ese mensaje, y es importante, y hacemos nuevamente énfasis en aprovechar los recursos. Hay muchos programas de manera gratuita que podemos utilizar para iniciar un ministerio, para involucrarnos. Oye, me gustaría tener un programa especial en la radio, se me complica ir en persona, voy a presentar el proyecto que tengo y pues vamos a hacerlo de manera remota para poder contribuir a la programación de la radio. El Señor nos ha bendecido hasta hoy para llevar bendición a otros. El compromiso que yo he adquirido y al cual me he comprometido con el Señor es servirle a Él en el ministerio radial hasta que mis fuerzas, hasta que mi salud, hasta que Él lo permita. Porque el ministerio radial, cuando nosotros nos comprometemos y nos acercamos más a este ministerio, nos damos cuenta que podemos hacer cosas de la mano de Dios increíbles. El método de alimentar espiritualmente a muchos de nuestros hermanos, el reto también o la bendición de llevar el mensaje de esperanza a través de las ondas radiales es algo que llena nuestra vida y nuestro corazón de mucha esperanza y de mucho amor para poder hacer el trabajo de la mejor manera. ¡Wow! Catherine Fernández al frente de los retos que se presentan a nivel de comunicación de nuestra radio. Así como la radio es una bendición y que no logramos pensar, no logramos dimensionar, porque hemos recibido contactos de diferentes lugares, de personas en diferentes situaciones. Yo que recibo llamadas de los hermanos durante el espacio de saludos y complacencias, todavía no logro dimensionar lo que tiene la radio. Y así como hemos tenido tantos retos, hemos tenido tantas situaciones, nos hemos encontrado a veces con situaciones en el equipo, nos hemos encontrado situaciones de fluctuaciones de luz que es muy común en nuestro país. Asimismo hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios. Hemos pasado por
situaciones bastante críticas, pero hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios. Y así como lo vemos a título personal, lo vemos también en los medios de comunicación, que el Señor ya tiene una respuesta para la situación a la cual nos enfrentemos, y pues tomados de la mano del Señor, vamos por más. La radio es el plan de Dios para este tiempo. Las redes sociales, todo el sistema de comunicación es un plan de Dios. Nosotros posiblemente lo visualizamos desde la perspectiva de dinero, pero va más allá del dinero. No es un apoyo económico, es un apoyo espiritual, moral, un compromiso, ser amigos de. Y antes de que viniera este tiempo donde tenemos que andar con mascarillas, donde tenemos que andar a distanciamiento social, con alcohol y todo eso, Dios ya había hecho provisión para su iglesia para que continuara predicando en medio de esta cuarentena, en medio de la crisis. Nuestra historia hasta el día de hoy es gracias a la misericordia de Dios, que nos sostiene y que ha puesto en el corazón de los hermanos y amigos el deseo de apoyar el ministerio que predica las buenas nuevas de salvación. Hermanos, recuerdo a la hermana Gladys con mucho cariño. Ella siempre escuchaba la radio y nos llamó la atención de que ella nos escuchaba desde Tonosí, desde Las Tablas, desde el área de Playa Venao, y si usted ha ido hacia el área de Pedací sabe que eso está distante, y pues nos emocionó mucho conocerla. Nos emociona la historia de la hermana Almira. Ella un día nos llamó a la radio y nos dijo: hermanita, yo vivo en Los Nogales, ¿qué iglesia me queda cerca? Hermana, la iglesia más cercana es la iglesia de Pedregal, y hasta el sol de hoy la hermana Almira es miembro activa de la iglesia, la queremos mucho, ella es miembro honorario de nuestra radio, al igual que muchos hermanos que han estado siempre en contacto con la radioestación. Ok, yo soy un patrocinador fielmente creyente de eso, porque considero que hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo que tal vez yo como pastor inclusive tengo alcance de un grupo de personas, pero a través de la radio usted tiene un radio de acción mayor y podemos cumplir el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Si nosotros comprendemos que Dios está dirigiendo, que Dios está al control, también comprenderemos que Él quiere que nosotros nos involucremos en esa tarea de compartir con otros un mensaje de esperanza. No es las redes sociales, no son los medios, es Dios dirigiendo y guiando a su iglesia. Y hacía mención a los estudios y hacía mención a algunas cosas, porque cuando yo hoy veo la radio no es un micrófono y simplemente una señal que llega al radio, llega al celular, llega a través del internet, llega más allá de donde permite la cobertura nacional, llega al mundo entero. Y ese mensaje es el que nosotros tenemos que apoyar. Si nosotros creemos que Dios está al control, si nosotros creemos que Él volverá pronto, entonces tenemos que apoyar económicamente, espiritualmente, con las oraciones, con tiempo, donando tiempo, siendo amigos de Jesús, siendo amigos de la radio. ¿Qué pasa si tú, ese pacto vitalicio que haces con Dios, llega a un momento que no puedes? Dios no te quita nada, pero tú no has perdido el pacto con Dios. Tú sigues buscando cómo cumplir con Dios y Dios te va a dar para que tú des el compromiso. Eso ha pasado, eso lo hemos experimentado. Yo empecé con un solo patrocinio. Yo creía que $50 era suficiente. Después me di cuenta que no, que la emisora necesita más y más, y la predicación del Evangelio es más cada día para que Cristo venga pronto. Esa debe ser la actitud. Yo no estoy poniéndome de ejemplo y modelo, no lo soy. Y lo único que puedo decir es que Dios sí te impresiona para que tú lo entiendas. La inspiración de entrar como patrocinador a la radio fue una inspiración que tomé de mi madre. Bueno, ya anteriormente, pues años atrás, con Yanis habíamos tenido la oportunidad de contribuir con la radio en forma presencial.
pero con mi madre, que yo veía que ella en su sobre de diezmos aportaba aparte, una señora mayor, una señora que no trabajaba, una señora dedicada pues a su hijo discapacitado, con recursos ilimitados, se puede decir, porque dependía de sus hijos, que de repente le dieran algo para ella, pero fiel en su fidelidad a Dios, no solamente en sus diezmos y ofrenda. Yo veía que ella ponía en su sobre radio y tanto, y eso pues quedó grabado en mi mente. Y hace como 2 años atrás, cuando comenzó el programa de patrocinadores, creo que hace 2 años atrás, si no me equivoco, estando en la iglesia nuestra en Maranata, se preguntó quiénes sentían en su corazón el deseo de ser patrocinadores. Sinceramente, algo nació en mí, me acordé del programa de la gracia, me acordé de mi mamá y me levanté y fui al frente y fui con el propósito de hacer mi esfuerzo para ser patrocinadora de la radio. Bueno, como patrocinador de la radio, yo doy mi aporte, no solo yo, sino G-Harmony como grupo, damos el aporte porque la emisora, la radio es un canal de bendición. Es un canal de bendición. Yo entiendo que aunque sea un medio muy antiguo, sigue siendo el medio más exitoso y eficaz, porque donde no puede llegar la televisión, donde probablemente ni siquiera pueda llegar un predicador, a veces en muchas ocasiones la radio, las señales radiales sí van por cualquier lado. Y no solo eso, sino que uno también escucha tantas historias, tantos testimonios de gente que se ha convertido, que ha escuchado la verdad acerca de las ondas radiales. Probablemente alguien me está escuchando y dirá, no soy predicador, tal vez no soy el cantante, tal vez no tengo alguna forma directa de compartir el evangelio, pero a través de tu patrocinio tú puedes llegar a mucha gente. De hecho, tal vez cuando llegues al cielo habrá mucha gente ahí, muchos redimidos que llegaron ahí gracias a tu apoyo, gracias a tu aporte, gracias a tu donación, que es tu forma de compartir el evangelio de Cristo. Mis amigos, damos gracias a Dios porque los medios financieros, Dios los tiene en cada uno de ustedes. Y Dios lo bendice a usted justamente para que usted sea una bendición, una fuente de bendición. Constitúyase en un patrocinador del Sistema Nacional de Comunicación y de la 1560 AM. Asimismo también ahora con La Voz Media, que amplía esa cobertura, esa eficiencia para llevar el mensaje. Constitúyase en un patrocinador. Y además de esto, si ya usted es un patrocinador, alabe y glorifique a Dios porque Dios lo está bendiciendo a usted para ser una fuente de bendición, para que la radio llegue donde sus pies no pueden llegar. Y hoy podemos cantar victoria por los triunfos alcanzados en nuestra radio y juntos decir con alegría, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. No olviden. Yo soy la radio. Yo soy la radio. Yo soy la radio. Yo soy la radio. Tú eres la radio. Tú eres la radio. Tú eres la radio. Tú eres la radio. Usted es la radio. Nosotros somos la radio. Nosotros somos la radio. Nosotros somos la radio. Nosotros somos la radio. Radio Adventista, la voz de la esperanza. Porque llegamos donde tus pies no pueden llegar. Porque llegamos donde tus pies no pueden llegar. Tremendo eslogan. Es muy cierto. Yo soy la radio. Tú eres la radio. Nosotros somos la radio. ¿Quién se quedó por fuera? 1560, la voz de la esperanza, es la radio que llega donde mis pies no pueden llegar.
Dime, ese eslogan que ustedes tienen en la radio, ¿qué les falta? Nada. Compromiso a todo siervo, llevar las nuevas de amor a toda tribu, lengua y pueblo, por quien Jesús murió. No importa el lugar, solo hay que llegar, ofreciendo esperanza y amor. Ondas sonoras que han de anunciar a Cristo el Salvador. La misión es la de predicar, la misión es la de enseñar. Radio Adventista es el instrumento, que el evangelio vaya en aumento. La misión es la de proclamar el amor de Cristo en cualquier lugar. Radio Adventista en Panamá. Llegando a muchos en familia, promoviendo unidad, con las promesas de la Biblia, Jesús, su amor y amistad. Una programación de total bendición para aquel que se detenga a escuchar. Ondas sonoras que han de anunciar a Cristo el Salvador. La misión es la de predicar, la misión es la de enseñar. Radio Adventista es el instrumento, que el evangelio vaya en aumento. La misión es la de proclamar el amor de Cristo en cualquier lugar. Radio Adventista en Panamá. La misión es la de predicar, la misión es la de enseñar. Radio Adventista es el instrumento, que el evangelio vaya en aumento. La misión es la de proclamar el amor de Cristo en cualquier lugar. Radio Adventista en Panamá. Yo soy la radio, tú eres la radio, nosotros somos la radio. Radio Adventista, la voz de la esperanza. Porque llegamos donde tus pies no pueden llegar. Lo dije bien.